parte superior va a ir la vena, por debajo va a ir la arteria y debajo va a ir el nervio, ¿ya? En azul tienen clavado la vena intercostal, en rojo tienen la arteria y el nervio no se llega a visualizar. Pero si tuviéramos una estructura tubular por debajo de ella, sería el nervio intercostal. En las muestras que estoy revisando no se ve ninguno nervio intercostal. Pero sí se nota claramente la vena y la arteria intercostal. La vena y la arteria. Sí, intercostales. Solo intercostales. ¿Ah? Solo intercostales. Solo intercostales. Las de ellas eran Vamos para irrigación puramente pared. Es lo mismo decir ¿El nervio intercostal? costal interno o intercostal. Es lo mismo. No, el que uno son intercostales. Doctor, Superior, posterior también hay intercostal posterior. Claro, intercostal. ¿y cómo se puede diferenciar acá? De acuerdo a donde se encuentre. Si se encuentra en la pared posterior, va a ser posterior. Si se encuentra en la arteria, ¿ah? De la arteria, va a salir, puede salir directamente de la otra. Los de las cosas intercostales, las arterias intercostales, las envían la mayoría de ellas. En azul es la vena intercostal. Ajá, en la zona de la vena y en la roja y la arteria. Vena y arteria intercostal. ¿Perdón? De la primera, segunda y tercera, que son las las intercostales. Las de la parte superior, de la primera, segunda y tercera costilla, sí salen de lo que es la zona Y el drenaje de la vena. El drenaje de la vena va a ir hasta la vena ácidos. Vena ácidos y vena hemiácidos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Eso vamos a verlo cuando hablamos de este pared posterior de todas. Dime, Sobre el posterior, intercostal posterior. ¿qué pasó? ¿En dónde puedo? Si están en la pared posterior, mira, esto es pared posterior, doctora, ¿cierto? Esos van a ser pasos intercostales posteriores. Tanto la arteria como la vena intercostal posteriores. La anteriores no vamos a ver porque esa pared anterior no está mucho visible. Ok, gracias. Ya chicos, entonces eso es lo que tenemos que revisar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Solamente eso, doctor. Para poder... Subsustante. No hay ninguna disciplina subsustante. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas, chicos? ¿No hay? Ya, entonces lo voy a dejar con las chicas de la identidad para que les den un repasito y luego ya viene el posterior. Chicos, ahí nos encargamos. Bueno chicos, buenos días. Me presento, soy Isabel Montes, mi compañera. Chicos, soy la esta. Somos estudiantes de anato, estudiantes de morfo del primer año. ¿Dudas de lo que el doctor explicó? ¿Hay una pregunta, lo que sea, algo que quieran repasar? Con confianza, dale. Me está mirando toda asustada, pero soy... En lo que son los intercostales. Ya. En este caso de esta actividad de las columnas. ¿Qué tiene que ver? ¿Te acuerdas con el inicio de la clase que era una dirección? Chicos, ¿han revisado irrigación de pared torácica? ¿Han chequeado algo? El doc supongo que nos explicó, ya, el doc supongo que nos explicó acá que ustedes se encuentran, ven que la... A ver, es un poquito más para entrar por allá, porque la clase se escucha. Ya, Ya, gracias. bueno, espérame un poquito. Espérate, permiso acá. Supongo que lo ya les dijo que esto es superior y ¿verdad? Ya. Entonces, cuando nosotros vemos pared torácica, aquí en lo que es la parte posterior, en la cara posterior, van a ver que acá, uno, tenemos el esternón, la cara posterior del esternón, y acá, alguien me dice que es el músculo transverso del tórax, exacto. Y entre el músculo transverso del tórax y, bueno, acá debería estar nuestro músculo intercostal ínfimo, vamos a encontrar, bueno, básicamente vasos. Entonces, el vaso que vamos a encontrar acá va a ser nuestra arteria torácica interna. Ahora, su compañera me preguntaba, en el cuestión de, digamos, en el pasito, a ver si el doctor les puede poner acá, gesto, pone aquí y les dice, pregunta 1, identifica, pregunta 2, cuál es su origen, y pregunta 3, cuáles son sus ramas terminales. Ya.
El origen de la arteria torácica interna que vamos a encontrar, o sea, una para el lado derecho y una para el lado izquierdo, obviamente. De los dos lados, el origen de la arteria torácica interna se va a encontrar en la arteria subclavia. ¿Se acuerdan de la arteria subclavia, verdad? Ya. La arteria subclavia va a dar origen a la arteria torácica interna, la cual va a discurrir inferior y lateral, bueno, básicamente hacia inferior y lateral a lo que es básicamente los bordes del esternón. ¿Entienden? ¿Sí entienden? Sí. Si hablo muy rápido me dicen, yo hablo más despacio. Ya. Básicamente tenemos nuestros bordes, nuestros laterales al esternón va a discurrir nuestra arteria torácica interna. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que llega básicamente nuestro cartílago costal común. O sea, recuerden que básicamente no todas las costillas van a llegar directamente al esternón. Las costillas los cartílagos de la costilla 10, de la 9, la 8 y básicamente van a llegar a la 7 y así van a llegar al esternón. Entonces, en este punto, nuestra arteria torácica interna se va a dividir en dos, ¿ok? Uno, básicamente, la arteria epigástrica superior, que va a pasar a lo que es irrigar pared abdominal, que lo vamos a ver cuando vean abdomen, y además de eso va a discurrir otra arteria hacia el lateral, siguiendo básicamente esto, la arteria musculofrénica. Entonces, esa sería su respuesta. Entonces, ¿cómo se llama esa estructura? ¿Cuál es el origen? En la arteria subclavia. ¿Y cuáles son sus ramas terminales? La arteria epigástrica superior y la arteria musculofrénica. Exacto, ya, muy bien. Además de eso, chicos, otra cosa importante es que de la arteria torácica interna también van a salir unas arterias más delgaditas que van a pasar por nuestro espacio intercostal. ¿Cómo se ven esas arterias? Las intercostales anteriores, exacto. Porque las intercostales posteriores, ¿de qué arteria van a salir? Sí, el formal está fuerte. ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan? Miren, en esta muestra, o sea, le vamos a ver más el mediastino posterior, pero esta es nuestra aorta, ¿ya? De la aorta, acá van a salir unas ramas, que van a ser las arterias intercostales posteriores, que se van a anastomosar en el espacio intercostal con las arterias intercostales anteriores que vienen de la arteria torácica interna, ¿ya? Hasta ahí básicamente es toda irrigación de la pared torácica, no hay mucho más que les puedan preguntar. Otra cosa que van a encontrar acá, bueno, básicamente van a ser venas, lo mismo. Recuerden que mucho en pared torácica van a haber más venas satélites que venas que tengan un nombre propio. Entonces, si esta arteria se llama torácica interna, la vena que la acompaña es la vena torácica interna, que va a drenar en la vena subclavia o en la vena brachiocefálica, dependiendo, pero usualmente es en la vena subclavia. ¿Ya? Listo. También vamos a tener las venas intercostales posteriores que van a llegar a esta vena de acá, que lo vamos a ver en el mediastino posterior. Esto ya luego se van a bloquear con esto porque es ya sistema ácidos, pero básicamente las venas intercostales posteriores que pueden ver estas de acá, estas de acá, son las venas intercostales posteriores, que van a llegar básicamente acá a nuestra vena ácidos. Otra cosa que también van a encontrar en lo que es importante para pared torácica es inervación. Inervación de pared torácica, básicamente los nervios intercostales van a salir de lo que es el tronco simpático, que básicamente acá no se ve muy bien, pero digamos, o sea, el tronco simpático son como unos ganglios, ¿ya? Como una fibra, claro, una cadena, la cadena o tronco simpático, que va a estar lateral a lo que es nuestra columna vertebral. Y de ahí, del tronco simpático, van a salir estos nervios, que van a pasar también por el espacio intercostal. Ahora, chicos, les hago una pregunta. El vano intercostal pasa entre dos estructuras anatómicas. ¿Cuáles son? Intercostal pasa entre dos estructuras anatómicas. Entre el músculo intercostal íntimo Y el interno, exacto. Entonces eso nos hace guiarnos para ciertas cosas, porque justo con Isa estábamos checando y acá, ustedes pueden ver, acá, este debería ser el músculo intercostal íntimo, ¿ok? Porque es el último que vamos a encontrar. Y por acá debajo pueden ver estas estructuras. No sé si las ven, ¿ven? Lo que estoy acá agarrando. Este es el vano. Ahora, acá no podemos ver bastante bien, digamos, lo que es la parte de nervios, pero acá podemos ver al menos la vena y la arteria intercostales posteriores específicamente en este caso. Porque acá tenemos nuestro músculo intercostal íntimo y bueno, detrás de lo que es el vano deberíamos encontrar nuestro músculo intercostal interno, ¿sí? Ya. Ahora, ¿cómo nosotros distinguimos entre lo que es músculo intercostal interno, músculo intercostal íntimo y músculo intercostal externo? Además de las fibras, además del orden de las fibras, porque el doctor les estaba mencionando que las fibras están de anterior a posterior, de superior a inferior, dependiendo de qué músculo. Otra cosa que nos haga distinguir entre esos por la posición en la que está más cerca es ya.
esto, sí, exacto. El músculo intercostal externo, no, tienen que saber esto, el músculo intercostal externo no va a llegar hasta el esternón, hasta básicamente la articulación esternocondral. Va a llegar hasta aproximadamente la articulación condrocostal y ahí va a terminar. ¿Y qué pasa con el resto del espacio? No es que esté libre, hay una fascia o una aponeurosis que va a tener algo de epigastrio. No, la fascia endotorácica. Ah, endotorácica. La fascia endotorácica es la que está posterior. O sea, ustedes tienen que darse cuenta, es muy importante igual en anatomía que sepan qué estructura está superficial y qué estructura está profunda. Superficial, ¿con qué empezamos? Con piel. Primero encontramos piel. Detrás de piel encontramos tejido celular subcutáneo, están las mamas, por ejemplo. Detrás de eso encontramos músculos y sus fascias. Detrás de eso ya vamos a encontrar lo que es la parte osteocartilaginosa. Y detrás de la parte osteocartilaginosa vamos a encontrar básicamente como una tela que es mucho más gruesa, que va a ser la fascia endotorácica. Pero a lo que me voy es que en el caso de los músculos, el músculo intercostal externo va a llegar hasta lo que es aproximadamente lo que les decía la articulación condrocostal. De la articulación condrocostal hacia lo que es el esternón va a extenderse una fascia, la fascia del mismo músculo, ¿ok? No es que el espacio esté libre así, hay una fascia. Ya. Y obviamente ya saben que las fibras van así, como si estarían metiendo su mano en bolsillos. Ya. Ahora, ¿qué pasa con el músculo intercostal interno? El músculo intercostal interno sí va a extenderse desde la articulación esternocondral, pero hasta el ángulo de la costilla o la articulación costotransversa, más o menos. O sea, de la articulación costotransversa o del ángulo de la costilla hasta la cabeza de la costilla va a haber una fascia también, no está libre, pero ya no va a haber músculos básicamente. ¿Y qué pasa con el intercostal íntimo? El intercostal íntimo va a empezar donde termina el intercostal externo y va a terminar donde termina el intercostal interno. ¿Entienden? O sea, el intercostal íntimo se extiende desde la articulación condrocostal hasta el ángulo de la costilla o hasta la articulación costotransversa. Abarca todo. No todo. Recuerda que, mira, si te digo articulación condrocostal, falta un espacio hasta llegar al esternón. O sea, eso está libre. Esa fase está con membrana. Claro, con membrana, con fascia. Y en la parte posterior llega hasta el ángulo, o hasta la articulación costotransversa. Y de ahí tienes que pasar todavía el cuello y la cabeza. Entonces todavía hay un espacio libre. Entre articulación y articulación. Exactamente, entre articulación y articulación. Eso también les ayuda mucho a guiarse, por ejemplo, en ese caso. Otra cosa que quieran que repasemos, chicos. ¿Dónde queda la articulación condrocostal? ¿Qué? ¿Dónde queda la articulación condrocostal? ¿Condrocostal? Ya, a ver, les explico ahorita articulaciones con eso y les hago un... ¿Quieren articulaciones una vez? ¿Lo revisamos? Lo chicos. Articulaciones. ¿Explica? Exacto. Isla, ¿me puedes pasar? Básicamente en caja torácica vamos a encontrar aproximadamente 9 articulaciones, ¿ya? 9 articulaciones todos ven. Puedes venir para que puedas ver. Ya. Vamos a encontrar básicamente 9 articulaciones. 1. ¿Qué articulaciones encontramos en la parte posterior? ¿Qué articulaciones me pueden decir que encontramos en la parte posterior? A ver, costo vertebral, ya. ¿Qué más? ¿Qué otras articulaciones encontramos en la parte posterior de la caja torácica? ¿Costo vertebral? No sé si es bien. Claro, costo vertebral, pero se están olvidando de la obvia. De la vértebra centrovertebral.
Exactamente, de la intervertebral. Intervertebral. Ya, tenemos las articulaciones intervertebrales. Ahora, lo que está mencionando su compañera, las articulaciones costovertebrales. De las costovertebrales vamos a encontrar dos articulaciones. Uno, la costovertebral de la cabeza de la costilla y la costovertebral que se articula con la apófisis transversa de nuestra vértebra. Entonces tenemos dos articulaciones. La articulación intervertebral. Ahora, les recomiendo que se acuerden de esto porque les gusta preguntar a los doctores más en el parcial y al final que en los pacientes. ¿Sí acuerdan? Ya, chicas, disculpen. Ya, entonces, tenemos articulaciones intervertebrales y las costovertebrales, ¿verdad? Ya. ¿Qué otras articulaciones encontramos? La articulación que se encuentra entre el manubrio y el cuerpo de la esternal. Manubrio external. De la articulación manubrio external y la que se encuentra entre el cuerpo y la apófisis sifoides. ¿Cómo se llama? Sifoesternal, exacto. Ahí ya vamos 1, 2, 3, 4, 5. Ya. La articulación de la costilla con el cartílago costal. Condrocostal. Y la articulación entre el cartílago con el esternón. Condroesternal. Exacto, condroesternal. Condroesternal, costocondral, ya tenemos 7, hasta ahí, faltan 2. Las articulaciones que encontramos entre estos cartílagos, entre los cartílagos para formar el cartílago costal común. Intercondral, entre los cartílagos. Recuerda que condro es de cartílago, ¿ok? Intercondral. Articulación intercondral. Intercondral, ajá. Y por último, la articulación que vamos a encontrar acá, donde encontramos básicamente nuestra escotadura clavicular, externo-clavicular. Ahí ya van 9 articulaciones. Para que ustedes vean la parte del tipo de articulación que es, yo les recomiendo, la manera en la que yo lo estudié fue haciendo como un mapa donde se juntan las articulaciones y el tipo para que no tengas que aprender una por una y te olvides. Entonces, empecemos con la intervertebral. La articulación intervertebral y la articulación manubrio external. Estas articulaciones van a ser ¿de qué tipo? ¿Alguien tiene idea? Sinovial. Ya, pero específicamente estas dos son de tipo sínfisis. Aunque igual en articulaciones, obviamente hay género y especie de articulación, pero usualmente los ustedes dicen qué género de articulación es o qué especie, si no te dicen qué tipo de articulación. Y usualmente, por ejemplo, en este caso, el MUR lo divide así, directamente, entre sínfisis o sincondrosis, cartilaginosis primaria, exactamente. Ahora, sínfisis y sincondrosis no es lo mismo. Sínfisis y sincondrosis es lo mismo, ¿ok? Es diferente. ¿Se acuerdan de Morfo 2? Ustedes vieron una sínfisis. Del pubis. La sínfisis del pubis, exactamente. Ya. Sincondrosis, más bien, cuando no decimos sincondrosis o anatrosis o algo así, nos referimos más al movimiento que tiene la articulación, más que al tipo exacto de articulación que es. O sea, cuando nosotros decimos sínfisis, nos referimos al tipo de tejido que tiene la articulación. Yo le pregunté al profesor, ¿qué tipo de articulación sería el manubrio external? Sincondrosis. Claro, por eso es que ahí nos vamos cuando nosotros nos referimos a la acción que tiene la articulación. ¿Entiendes? O sea, sí, igual puedes poner sincondrosis. Pero más o menos, para que te guíes, o sea, puedes poner sínfisis. O sea, igual está en el libro. Sínfisis. Claro, está en el MUR dice sínfisis, pero es sínfisis y sincondrosis, ¿ok? Dependiendo del tejido que forma la articulación y además de eso, del movimiento que da la articulación. Ya. Entonces, la intervertebral y la manubrio external son sínfisis. ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, la articulación sifoesternal? La sifoesternal, ¿ya? La condrocostal y también lo que es la articulación externo-contral de la primera costilla. La externo-costal de solo la primera costilla, ¿ya? De la primera costilla. Estas tres van a ser de tipo cartilaginosas primarias. Cartilaginosa primaria. Ya. Ahí ya tenemos 5. Faltan 4. Ya. Bueno, nos faltan básicamente, vamos a tener, por ejemplo, a ver, ¿qué articulaciones nos faltan, chicos? De todas las que mencionamos. Externo clavicular.
Esternoclavicular, ya. ¿Qué más? Intercondral, ya, otra más. Contracostal o costocondral. Intercondral. Costovertebral, exacto. Ya. Costovertebral. Costovertebral, que dijimos habían dos. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las costovertebrales? La de la carilla con el cuerno y la de la apófisis transversa con ay, no sé. De la cabeza a la costilla y la costa transversa. Costa transversa. Ya, esternoclavicular, costovertebrales, las dos que tenemos. Y aquí ya tenemos 5, 6, 7, 8 y solo nos faltan las intercontrales. Ya, hasta ahí todo bien. Y otra cosa, chicos, los esternocondrales, acá, es lo mismo básicamente. Esternocondral, de la segunda a la séptima costilla, ya, estos acá, van a ser de tipo, ¿alguien sabe qué tipo? ¿Alguien cree algún tipo de, alguien? Sinoviales. Sí. ¿Plano? Todas estas van a ser, sí, planas, excepto la esternoclavicular. Encía de ¿Qué montar. tipo? Encía de montar, exacto. Esto es sencillo. Esta es encía de montar. Y el resto sí son planas. Esta es plana, esta también es plana, esta es plana y esta es plana. Y ya. Así tienen todas las articulaciones paratorácica con sus tipos. Así es.